Amigos, muy buenas tardes. Hoy los saludamos en este viernes 22 de abril del 2022, transmitiendo para ustedes este programa de La Resumida aquí en Permanencias Voluntarias. Y hoy estamos cerrando la semana número 16 de este año, una semana que ha estado bastante movidita desde el lunes, en donde, bueno, tenemos los berrinches de este señor Andrés Manuel López Obrador, tenemos también, bastantes situaciones acerca de la reforma eléctrica, la reforma de la minería, tenemos cuestiones de Ucrania, tenemos cuestiones de Rusia, tenemos cuestiones de muchas cosas aquí en La Resumida de Permanencias Voluntarias. Y hoy es un día importante, en esta semana celebraron 2 días importantes, porque bueno, tenemos el primero de ellos y probablemente muy poca gente lo sabe, yo creo que sí, o yo creo que no, quién sabe, no lo sé, pero hace más de 35 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio de Los Simpson, y es que desde entonces los miembros de la familia más famosa de América y sus amigos, así como todas las peripecias que han pasado a través de las más de 30 temporadas, convirtiéndolo en la serie más longeva de la televisión. Por su 30 aniversario se inauguró a partir del año 2017 el Día Mundial de los Simpson, que se celebra cada 19 de abril. Este Día Mundial es un reconocimiento a la trayectoria de la serie y su influencia universal, y ha batido todos los récords y ha significado una gran experiencia en la sátira a la sociedad estadounidense. El origen del Día de los Simpson fue una agencia de comunicación española, Perry A. Garage, en donde decidió lanzar una propuesta a través de change.org, consiguiendo el objetivo de firmas propuestas. A3 Media se sumó a la celebración con la programación especial de Neox y el uso del hashtag de Simpson Day o el Día Mundial de los Simpson, y también Fox España, que suele transmitir una maratón de la serie cada 19 de abril. Hasta este punto, los personajes de Los Simpson tienen mucha influencia en la vida de muchas personas en Estados Unidos, y el 19 de abril, o sea, el martes 19 de abril, se celebró el Día Mundial de los Simpson. Y también el día de hoy, viernes 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride pues que se utiliza para proclamar este día en donde celebramos a nuestra Madre Tierra, y que es proclamada desde el año 2009. El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra desde el año 1970 con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la sobrepoblación, la contaminación y la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Realmente el primer antecedente del Día de la Tierra se da en 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. 2 años después, en 1970, un senador y activista ambiental, Gaylord Nelson, propone la creación de una agencia ambiental que realice una manifestación masiva a donde acuden más de 2,000 universidades y decenas de personas a nivel nacional. A través de esta presión social y a través de los resultados que dio en Estados Unidos, se creó la Agencia de Protección Ambiental, una serie de leyes destinadas a la protección del ambiente. En 1972 se celebró por primera vez la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente, o la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo es sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. 22 de abril, el día de hoy, se celebra el Día de la Madre Tierra. Regresamos aquí en La Resumida de Permanencias Voluntarias. No se lo pierdan. Y bueno, el día lunes, como era de esperarse, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que empezar esta semana desde el domingo, en donde, en la Cámara de Diputados, aquí en México, en San Lázaro, pues se rechazó, a pesar de haber ganado en la votación, no tuvo una mayoría absoluta las reformas a la ley eléctrica, y por lo tanto fue una reforma que fue desechada por parte de los diputados de México. Entonces,
Obviamente eso generó una serie de confrontaciones, como siempre se pasa aquí en México en las redes sociales y en todos estos relajos, y también obviamente pues se presentó una serie de situaciones y de una hondonada de ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo que se cometió un acto de traición a México. El mandatario envió este lunes al legislativo una reforma para nacionalizar el litio, así como diciendo, bueno, pues me ganaron, pero vamos a trabarlos de alguna forma. Y esto va a hacer o va a crear una especie de nacionalización del litio, creando una empresa estatal que se encargue de extraerlo, producirlo y comercializarlo. Habría que explicarle, yo me imagino que el presidente sí sabe, pero habría que explicarle mejor al señor presidente pues que no todo el litio que hay aquí en México se puede utilizar para la situación de la comercialización. El presidente está muy interesado en comercializar el litio y hacer cosas con el litio, pero como que no se ha puesto a pensar, o creo que sí, no lo sé, la verdad. Yo creo que el presidente no se ha interesado demasiado en investigar un poco que México no es una de las fuentes más grandes de litio en el mundo, pero bueno, la cuestión es que él ya nacionalizó el litio. Esto pasó el mismo día lunes. López Obrador, en una venganza, venganza legislativa, vamos a llamarlo así, pues mandó esta nacionalización del litio a la Cámara de Diputados, y la cual fue pues aprobada por la mayoría absoluta. El presidente, regresando un poco a hablar de lo que es de la cuestión de la reforma eléctrica, dijo que estaba preparado y blindado para lo que calificó él como una traición por parte de los diputados opositores por el rechazo a la reforma eléctrica la noche del domingo en la Cámara de Diputados. La iniciativa era uno de los mayores apuntes de este gobierno y quedó truncada y desechada por los legisladores de oposición. Debemos recordar que si una propuesta de reforma no es aprobada por el pleno, pues pasa hasta la siguiente administración y hasta la siguiente pues cámara. En este caso tendría que ser al próximo presidente, si es que es de Morena. Pues el presidente ya dijo que el próximo presidente de Morena, porque él ya aseguró que va a ganar, pero bueno, tiene que tener la obligación moral y civil de hacer una reforma eléctrica. Después de más de 10 horas de discusión que se dieron ahí en San Lázaro, López Obrador aseguró que la próxima administración deberá discutir nuevamente esta reforma. Y bueno, su blindaje es que ya había enviado una propuesta de reforma para nacionalizar el litio. El litio pertenece al país desde 1943, insisto, deberíamos de recordarle eso al presidente. Y bueno, esta propuesta de nacionalización contempla la creación de una empresa estatal, va a ser el litio para el bienestar, yo creo, y que se encargue de gestionar todo lo relacionado con su comercialización y extracción. La reforma eléctrica no alcanzó las 2/3 partes. Estas reformas a la ley minera pues fue aprobada por unanimidad por todos los diputados. El mandatario ya prepara su próxima discusión, que es una propuesta de reforma para las cuestiones electorales. En la cuestión del litio aseguró que pretende que este elemento químico solo sea utilizado para beneficiar el desarrollo nacional, y llamó a los legisladores a hacer una concientización de lo que está pasando en el país acerca de la explotación de los recursos naturales. Además dijo que es una tarea evaluar si la empresa estatal será o tendrá en manos de los controles de procesos de extracción, procesamiento y comercialización, y pertenecerá a la Secretaría de Hacienda, Energía o Economía. Veremos dónde conviene más colocarla, dijo López Obrador. Pues sería en la de energía, ¿verdad? Pero bueno, en esta cuarta transformación todo puede pasar. Y bueno, las reacciones a todo lo ocurrido este domingo también despertaron muchas opiniones a favor y en contra. Durante la entrevista radiofónica, Samuel Krill Miranda, diputado del PAN y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que el plan del presidente López Obrador atentaba contra la salud y la libre concurrencia de los demás actores económicos por parte de la economía eléctrica. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se dijo orgulloso de los legisladores de su partido y les mandó a felicitar y a darles su solidaridad, porque ya no se puede traicionar más a la patria sin que la gente se dé cuenta. También
Parte de los organismos empresariales del país, expresaron su agradecimiento a los legisladores por haber votado en contra de la reforma eléctrica. El Consejo Coordinador Empresarial reconoció la responsabilidad mostrada por los diputados y diputadas y se dijeron comprometidos con el trabajo conjunto con todos los actores interesados en esta situación. Y miren, la verdad, el presidente López Obrador, sabíamos que iba a ser una rabieta, sabíamos que iba a minimizar la victoria de la oposición. Es una victoria, digamos que es una victoria muy muy importante para la oposición, pero no lo es todo. Lo que pasó en esta semana, lo que sucedió en estas situaciones de la reforma eléctrica y todo esto, es una victoria que la oposición debe tomarla así, precisamente nada más como ganar una batalla. No han ganado absolutamente nada. La oposición sigue tratando o debe intentar seguir demostrando que es una oposición seria, una oposición real, y que si quiere llegar bien parada al 2024 debe de darse cuenta que lo que le está pasando a Andrés Manuel López Obrador les va a pasar a ellos, porque ahora no tan solo está la presión política, sino también ya se está comenzando a ver la presión social. Creo que es una de las cosas positivas que se tiene que darle a esta cuarta transformación, que la gente cada día está más informada, y eso yo creo que es muy muy importante. Y bueno, pegadito a esto, como ya lo habíamos dicho, la reforma a la ley minera pues pasó este martes en su totalidad, y bueno, con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones, fue aprobada en lo general y en lo particular la iniciativa de la reforma minera sobre la nacionalización del litio. Esto se dio el día martes, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo con el apoyo de Morena y sus aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, el Pleno de la Cámara avanzó a la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, hubo algunos legisladores panistas que expresaron su voto de abstención vía Zoom. Los legisladores de la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD abandonaron la discusión tras haberse presentado una moción suspensiva, y los únicos representantes opositores fueron los pertenecientes a el Partido de Movimiento Ciudadano. Diputados de partidos afines a la Cuarta Transformación como Gerardo Fernández Noroña y Miguel Torruco señalaron la poca importancia brindada a la ley minera por parte de la oposición. De hecho, mencionaron estar convencidos de que el litio se va a nacionalizar y no hay argumentos de otra situación. ¿En qué consiste la ley minera? Bueno, pues la presente iniciativa tiene como objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y los demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, así como determinar que es un organismo público descentralizado que será a cargo de la explotación, exploración y aprovechamiento de dicho material. La propuesta de AMLO para la nacionalización de este material ha creado una polémica porque la empresa con capital chino Bancacora Lithium mantiene una concesión en Sonora que le permite extraer 35,000 toneladas por año de litio. Esto se considera uno de los mayores yacimientos del mineral del mundo, con 8.8 millones de toneladas equivalentes, con reservas que durarían 250 años. Sin embargo, López Obrador reiteró que su gobierno no permitirá a extranjeros explotar el litio aunque tengan concesiones previas. En su lugar, habrá una empresa del Estado para explotarlo, explorarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y venderlo. Y a lo mejor el presidente López Obrador estará también muy muy enterado de que esas concesiones van a tener muchas implicaciones, incluso sanciones económicas por parte de China y por parte de los las personas involucradas en toda esta situación, porque recordemos que el litio no solamente, y como bien lo dice el presidente, no nada más se explota, se explora, se extrae y se procesa, se industria y se vende, sino que tiene muchísimos procesos alrededor que son los que tiene que observar la paraestatal, que apenas se va a crear, y hay muchísimas empresas que ya lo hacen. ¿No sería mejor regularlos y ponerles mejores condiciones a las cuestiones de impuestos para poder de ahí obtener ciertos recursos para el Estado? Probablemente no, probablemente sí, pero el presidente, como siempre, piensa que la nacionalización de las cosas es la solución. Pasó con Bolivia, pasó con otros países en donde estas situaciones se han convertido en un verdadero problema de salud pública y también, como no, de economía para esos países. Pero bueno, regresemos a más temas aquí en la resumida
de permanencias voluntarias. No se lo pierdan, estamos todavía con 45 minutos de programa por delante. Y comenzamos y regresamos, perdón, ahora con una noticia que estoy seguro que a mi jefa no le va a gustar nadita. Digo, porque creo que es de las únicas 30 personas que todavía tienen Dish en este país. Pero chequen, las acciones de Dish se desplomaron un 10.3% por pérdida de suscriptores y canales. La empresa mexicana de telecomunicaciones dejó de transmitir los canales de Fox Sports México tras no llegar con un acuerdo con el grupo Lauman. Y miren, ¿se acuerdan que en algún momento veían ustedes al horizonte y veían un chingo de discos de Dish? Bueno, la verdad Dish en su momento se convirtió en una empresa que entregó bastantes formas de cómo poder tener una alternativa para lo que era Sky, por ejemplo, y lo que era también el cable en su momento. Sin embargo, también ha sido una de las empresas que ha tenido la mayor cantidad de quejas a nivel de atención a clientes. Son bastante malitos. Yo tuve que, literal, tuve que ir a aventarles a su local, tuve que ir a aventarles 2 equipos que nunca vinieron a recoger. Y creo yo que, bueno, pues eso es parte de los problemas y la gran debacle que ha tenido Dish en este país. El último año las acciones de este proveedor satelital, Dish Network, es el Nasdaq, y se han desplomado 10.3%, afectándose obviamente por la cancelación de suscripciones y pérdida de canales, porque en México se estima que Dish pierde en un promedio de 80,000 suscriptores mensuales. El viernes pasado, la acción de Dish cerró en $33.19, lo que significó una reducción de 10.3% con respecto al valor de hace un año, cuando los papeles de la firma se ubicaron en 36.9, con respecto a su nivel máximo del 2014, que había sido de 54. La semana pasada se informó que Dish dejaría de transmitir los canales de Fox Sports México, lo que no tenía muy contentos a muchas personas, porque prácticamente Fox Sports lleva prácticamente todos los deportes que hay aquí en este país. La empresa detalló que su intención fue una actualización razonable de los costos por la provisión de mejores contenidos deportivos mexicanos e internacionales, pero no tuvo un acuerdo con la empresa. Por tal motivo, Dish va a dejar de transmitir eventos como la lucha libre de la WWE, la Fórmula 1, la Liga MX femenil y varonil, la CONCACAF, la Liga de Campeones, la UEFA Europa League, la UEFA, la Europa Conference League, la NFL y las ligas mayores. Por esta situación, lo que pasa en sí Dish es la salida de suscriptores. Únicamente los canales deportivos podría representarles una pérdida adicional de 200,000 suscriptores solamente en este año. A inicios de este año también Dish dejó de transmitir los canales como Disney, Nat Geo Kids y Star Life, luego de que la firma de contenidos infantiles decidió sacar sus canales de televisión restringida en México para lanzar su propia plataforma de streaming. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones registró 322 inconformidades en contra de Dish del año pasado en su plataforma Yo Soy Usuario, lo que lo ubicó en el top 5 de las operadoras con más quejas. Además, el índice general de satisfacción de Dish es de 71.6 en una escala de 100, en donde el puntaje es más alto, el 100, obviamente. La calidad
La continuidad de la señal, la televisión y el servicio de clientes fueron las áreas peor evaluadas de la compañía, de acuerdo con la segunda encuesta de usuarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los últimos años, Dish ha perdido 12 puntos porcentuales de participación en el mercado, a pesar de tener un 22% de participación en el mercado del servicio de TV de paga en el 2016 y ostentar el 9.78% del mercado. A diferencia de Dish, Total Play se ha convertido en una de las empresas líderes en televisión, que también es bastante malita, hay que recordarlo. De paga en México, su participación creció 6 puntos porcentuales y pasó del 2% al 8%. Cabe destacar que a nivel global, Dish ha perdido 573,000 suscriptores de televisión de paga al cierre del año pasado, lo que se redujo en su base total de clientes a 10,717,000 en comparación con los 11 millones que tenía en el cierre del 2020. A junio del 2021 en México existen 25,161,000 suscriptores de TV de paga, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La verdad, esto es algo que ya se veía venir. Las plataformas de streaming están dándole completamente en la madre a todas estas plataformas que son pues de televisión, y efectivamente están extrayendo sus películas, sus programas, todo este tipo de cosas los están extrayendo de estas plataformas porque para ellos es más fácil transmitirlas vía streaming. La vía streaming se ha convertido en algo bastante lucrativo, pero también tiene sus bemoles que algún día lo vamos a platicar también aquí en la resumida de permanencias voluntarias. Dish, pues así como llegó, al parecer está a punto de irse en algo que ni siquiera nos debe preocupar, porque yo la verdad tiene años que no veo cable, pero mi mamá sí. Entonces yo creo que ella sí va a estar un poco preocupada que le quiten Dish. Pero bueno, regresamos aquí con otras noticias en la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan, todavía tenemos bastante programa por delante. ¿Qué te parece si nos echamos un rapidín, sin daños a terceros? Llamarle traidor a la patria a todo aquel que no esté con la Cuarta Transformación es algo muy preocupante. Llamarle traidor a la patria a todo aquel que no esté alineado con los berrinches del presidente es algo muy peligroso. Llamar traidor a la patria a todo aquel que ejerce su derecho democrático de poder y sentir es algo que nos tiene que poner a pensar a todos los mexicanos. Pero como bien dicen, el que avisa no es traidor. Y el presidente de la República lo dijo desde el día 1 de su administración: el que no esté conmigo está contra mí. Lo dijo a su Cuarta Transformación, pero para efectos de todo lo que vamos a hablar el día de hoy es exactamente lo mismo. Deberíamos de recordarle al señor presidente que él se dijo muchos años ser un defensor de la democracia. Deberíamos de recordarle que él defendió el sistema y se defendió del sistema de forma democrática. También deberíamos de recordarle al señor presidente que él dijo, y lo dijo muy a voz en cuello, al diablo sus instituciones. Y cuando mandan al diablo sus instituciones, se enoja y todos somos traidores. Eso es algo como que no cuadra en un ejercicio democrático. Porque lo sucedido en San Lázaro, lo que sucedió este domingo después de 12 horas, es el mejor ejemplo de lo que un Estado democrático debe tener. Los representantes del pueblo deciden y el Ejecutivo debe acatar las cosas sin decir absolutamente nada y seguir avanzando en pro de todos los mexicanos. Deberíamos de recordarle también al señor presidente que todos esos traidores que echaron abajo su reforma eléctrica son los mismos traidores que avalaron su ley minera y que le van a seguir permitiendo hacer negocios con Baker Hughes y le van a poder seguir comprando casas grises a su hijo. Deberíamos de recordarle al señor presidente que todos los mexicanos ya sabemos que aquí en México el mejor negocio
es la política. Existe una película de 1957 de Stanley Kubrick que se llama Senderos de Gloria, en donde el mismo Kirk Douglas dice que la patria es el último escondite de los cobardes. Y eso es muy cierto, porque el señor presidente desafortunadamente ha demostrado que es eso, un cobarde. Un cobarde que se esconde de sus decisiones y que lanza a sus perros por delante para ponerlos a los mexicanos unos contra otros. Eso es lo que es un verdadero traidor a la patria. Un hombre que se dice servir al pueblo, que se dice servir a un país y que se enfunda como el hombre que representa a la patria y a sus intereses. Qué terrible lo que pasa en este país. Qué terrible que las cosas que están sucediendo los mexicanos tengamos que vivirlas de esta forma. Porque todas las decisiones que está tomando él nos afectan a todos nosotros. Y desafortunadamente tenemos que decirle que al presidente que él no es la patria, que él no es México y que ya no nos interesa. Hasta la próxima. Así es, los invitamos a participar todos los lunes en TikTok, en nuestra plataforma de TikTok, en Sin Daños a Terceros. Los invitamos a participar en esta videocolumna que se llama El Rapidín. Ahí estamos todos los lunes a través de Permanencias Voluntarias en un canal en el canal de Sin Daños a Terceros, a través de Permanencias Voluntarias todos los lunes ahí. Para los que nos están viendo, por ejemplo, en las plataformas como YouTube o Facebook, ahí están pasando en la pantalla todos los programas que tenemos aquí en Permanencias Voluntarias. Y para los que nos están escuchando en nuestro podcast en Anchor y en Spotify, pues les decimos todos los programas que tenemos. Tenemos el lunes, tenemos el Rapidín ahí en TikTok. El martes tenemos Sin Daños a Terceros en nuestra temporada número 10, ahí en nuestra fanpage de Permanencias Voluntarias en Facebook. Tenemos los miércoles con mi querido Doug Olivares, tenemos el programa Sin Nombre. Los jueves tenemos En Cerca de la Oscuridad. Tenemos nuestro podcast los viernes. Tenemos La Resumida aquí en este programa que va a estar, donde tenemos los resúmenes de las mejores noticias de la semana. Y el sábado tenemos nuestro programa de cine, en donde tenemos todas las noticias del cine, también un podcast que tenemos. Y obviamente en toda la semana tenemos toda la programación a través de todos nuestros canales. Y regresamos a nuestras noticias aquí en México, porque fíjense que estuvo muy chistoso lo que ha pasado en todo esto de la reforma eléctrica. Al final de cuentas, el día domingo se acabó toda esta situación de la reforma eléctrica, se acabó todas las ideas que estaban ocurriendo alrededor de ella. Pero antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado constitucionalidad de estas reformas. ¿Y qué creen? Pues ahora resulta que después de todo el relajito que se está sucediendo alrededor de ella, pues el ministro presidente Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue acusado de haber contado mal los votos que definieron la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente Arturo Saldívar: me parece una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y ministros pensar que el presidente de la Suprema Corte pues simplemente decidió en un sentido los votos y cambiar de 8 en 7 a los otros 10 ministros y ministras. Simplemente pensar que, dice él, están en la baba o están ausentes y no tienen inteligencia o no tienen carácter para decir que son 8 votos, dijo el ministro en la conferencia de prensa mensual. Hace 2 semanas el máximo tribunal del país se reunió para votar sobre la constitucionalidad de la ley de las reformas a la ley eléctrica en una sesión que tuvo a 7 ministras y ministros y se pronunciaron contra de la ley, por lo que no alcanzó los votos necesarios para echarla abajo. Sin embargo, el día martes más bien, comenzó a circular en diversos medios de comunicación la versión de que el presidente Saldívar había contado mal los votos, pues el ministro González Alcántara votó en contra de esta reforma. Ante esta situación, el ministro explicó toda vez que había habido, eso está mal dicho, pero bueno, un voto diferenciado de los ministros Gutiérrez y González Alcántara, porque en un apartado el ministro Gutiérrez había votado por la validez y en el posterior por la invalidez. El ministro González Alcántara fue al revés y se hizo notar por alguna ministra o ministro que quizá había 8 votos.
El secretario prosiguió, dijo: ante este escenario, con la anuencia del Pleno y todo está grabado, yo propongo que sean los ministros que están en esta situación quienes determinen el sentido de su voto. Y 7 veces preguntó a los ministros cuál era el sentido de su voto, y el ministro González Alcántara dijo: por la validez. Según la versión del ministro, luego de la sesión pública se volvieron a reunir para discutir lo votado en la sesión y en ningún momento los ministros se pronunciaron por algo al contrario de la votación definitiva que llevó a la constitucionalidad de la propia ley. Yo soy el responsable de mis votos, cada ministra y ministro es responsable de sus votos. Yo no soy niñero de nadie, ni soy responsable de cómo votan mis compañeros y compañeras. En mi caso concreto, continuó y di argumentos para sostener la constitucionalidad de esta ley y para sostener el caso del medio ambiente como una interpretación conforme a la cual se hiciera válida. ¿Cuál es la interpretación conforme? Que esa ley es válida si y solo si México cumple con sus compromisos en materia ambiental. Recordemos que esto sucedió después de que el secretario de Gobernación, Carlos Augusto, fue a ver a los ministros de la Suprema Corte en una reunión bastante sospechosa, podríamos llamarlo así, que sucedió antes precisamente de esta votación. Y bueno, el presidente, también ministro de la Suprema Corte, dijo que niega presiones por parte del secretario de Gobernación. El ministro Saldívar dijo que no ha recibido presiones por parte del gobierno para aprobar la reforma eléctrica luego de que se diera a conocer que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, acudió al máximo tribunal en una visita que se dio de una forma muy sospechosa ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y miren, la verdad yo creo que pues ha estado bastante interesante toda esta cuestión de la reforma eléctrica. Digo, ya lo que se hable de más, se hable de menos, ya no importa, porque pues esta ley ya está echada abajo. Pero pues obviamente es algo que tiene que preocupar a todos los mexicanos, porque si el Poder Judicial está siendo cooptado por el Poder Ejecutivo, pues estamos hablando que no existe una independencia real de poderes y que las cosas se pueden poner más complicadas en el país en cuestiones de la impartición de justicia. Esperemos que el ministro Saldívar tenga razón, que las cosas no se den como se están dando y que únicamente son sospechas lanzadas al vuelo. Eso esperemos. La verdad, ya no se les cree absolutamente nada. Y ahora vámonos al vecino país, Estados Unidos, porque el día miércoles, paracaidistas en partido de béisbol desatan una falsa alarma en el Capitolio de los Estados Unidos. Según la policía del Capitolio, una aeronave pasaba por una altura muy sospechosa e inicialmente pensaron que era una probable amenaza de un ataque terrorista, o por alguna razón se ordenó la evacuación del Capitolio. El Capitolio fue evacuado el miércoles brevemente luego de que la policía informó que se estaba dando un seguimiento a una aeronave que representaba una amenaza probable, pero resultó ser un avión militar del que saltaron personas en paracaídas para una demostración en el estadio de los Nacionales de Washington para un partido de béisbol. De acuerdo con informes ofrecidos por The Associated Press, dijo que el avión llevaba a bordo a miembros de un equipo de paracaidistas, los Golden Knights, que son parte del ejército de los Estados Unidos, quienes saltaron del avión al estadio de béisbol de los Nacionales de Washington para demostración previa a los juegos de las Grandes Ligas. Los National Parks se encuentran a un poco más de 1,5 kilómetros del Capitolio Federal. La alerta de evacuar el Capitolio se produjo después de las 6 de la tarde, tiempo de Washington, donde la aeronave, un monomotor, estaba sobrevolando Washington luego de haber despegado de la base conjunta de Andrews en Maryland, de acuerdo con 2 personas familiarizadas con toda esta situación. Señalaron que el avión no reportó haber despegado y no había recibido la autorización correspondiente, algo bastante extraño. Después, obviamente, del 11 de septiembre, pues tiene que haber un poco más de control de esos desmadres, pero bueno. Las personas no tenían permitido discutir lo ocurrido de manera pública, por lo que hablaron con The Associated Press bajo la condición de anonimato. Para que vean que no nada más hay pendejos en México, pues también hay pendejos por allá en Estados Unidos, porque la verdad pusieron y prendieron las alarmas del Capitolio, uno de los edificios más importantes de allá de los Estados Unidos, yo creo que el más importante, y bueno, se dieron estas cosas allá en Washington. Y lo que sigue es que México
puede declarar el final de la pandemia, pero aparecerán más variantes de COVID según la Organización Panamericana de la Salud. Luego de más de 2 años de emergencia sanitaria, podría plantearse probablemente el final de la contingencia sanitaria, y esto podría suceder para todos los que queremos y anhelamos escuchar esa situación. Y es que la Organización Panamericana de la Salud dijo que nuestro país tiene la libertad de declarar el fin de la pandemia, pero al mismo tiempo advirtió que no es momento de bajar la guardia debido a las constantes amenazas de subvariantes más mortales. Esto luego de que se ha planteado el final de la pandemia en México para mayo, cuando gran parte de la población con más de 18 años tenga 1 o 2 refuerzos de la vacuna de COVID, además de que ya se trabaja para vacunar a niños y a niñas. Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, consideró que todos los países tienen el derecho a relajar sus propias medidas de seguridad sobre el COVID-19, pero también agregó que los contagios no han desaparecido. Si bien en México tiene una baja transmisión comunitaria y una alta capacidad de responder y una alta cobertura de vacunación y un número bajo de fallecidos y pocos casos, se están dando las condiciones para poder existir una reinserción de la enfermedad después de declarar el final de la emergencia. Explicó que hasta el momento no existe ninguna región del mundo que haya alcanzado los niveles de inmunización suficientes para que el virus sea completamente erradicado. Aún se encuentran 21 descendientes en el mundo de la variante o subvariante Omicron, por lo tanto, las mutaciones de COVID-19 parecen no tener fin. Y es que datos del Centro del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontraron que hay 21 descendientes de esta variante BA2 de la Omicron. 2 de ellas han impulsado el aumento de contagios de COVID-19 en Nueva York, y se trata de las subvariantes BA2.12 y BA2.12.2, incrementando las hospitalizaciones en varias ciudades norteamericanas. Según los datos recolectados por el Centro de Control de Enfermedades, la subvariante ha causado el 19% de los contagios de COVID-19 en Estados Unidos, lo que considera que su capacidad de contagio es mayor que sus anteriores cepas. La alerta se incrementó de contagios y se emitió la semana pasada y llamó a los residentes de Nueva York a usar de nuevo cubrebocas y complementar su esquema de vacunación y hacerse una prueba si presentan síntomas. A los científicos les preocupa que estas mutaciones puedan ingresar más rápido a las células y además puedan contribuir a las respuestas de anticuerpos a partir de la vacunación. Así están las cosas en el mundo, en Estados Unidos y, como no, también en México. Y bueno, regresamos en un ratito más aquí en la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierdan, todavía tenemos 20 minutitos de programa por delante. No se lo pierdan. Y pues regresando a las noticias de México, ¿se acuerdan que hace una semana tuvimos esta llamada o mal llamada revocación de mandato? Una votación que se hizo de la revocación de mandato, que en realidad era un ejercicio bastante corriente y bastante vulgar de popularidad del señor presidente de la República. Pues resulta que también hubo varios funcionarios que estuvieron haciendo propaganda en tiempo de veda electoral. Eso obviamente pues violaba lo que era directamente la ley electoral. Y bueno, pues como saben, y lo que está pasando ahorita en el país, porque a todo el mundo le vale madre lo que diga la ley. Y entre estas personas pues fue Claudia Sheinbaum, la que ya dijo hoy el día jueves, lo dijo
lo confirmó el presidente de la República, que Claudia Sheinbaum era la candidata presidencial al 2024. Entonces, muchísimas situaciones ocurrieron alrededor de la revocación de mandato, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezó a crear procesos en contra de todos los funcionarios que estuvieron haciendo este tipo de situaciones. Y resulta que la jefa de gobierno violó la ley de la revocación de mandato y sentenció este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que este órgano consideró que con diversos mensajes de Twitter, la mandataria hizo propaganda gubernamental durante la veda por la consulta de la revocación. Esto también pues obviamente violó las medidas cautelares que se le impusieron para reiterar en la falta, y sí promocionó la consulta pese a la prohibición de la ley. Por ello, ordenó dar vista al Congreso de la Ciudad de México para que decida conforme a la ley cuál es el futuro de Claudia Sheinbaum. La decisión se tomó por unanimidad de votos al analizar el incidente de incumplimiento de medidas cautelares promovidas por el PRD a raíz de una serie de publicaciones que hizo la mandataria capitalina en su cuenta de Twitter. Entre dichas publicaciones está la del 23 de febrero, en donde la jefa de gobierno escribió: "Buenas noches, les invito a participar en eso de lo que me prohibieron hablar". El proyecto original de sentencia elaborado por el magistrado Luis Espíndola propuso reconocer la infracción de promoción gubernamental en periodo prohibido, la violación a cualquier medida cautelar, pero no así la promoción indebida del proceso de revocación. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la magistrada Gabriela Villafuerte y el magistrado Rubén Lara, quienes consideraron que la jefa de gobierno incurrió en 3 faltas, incluida la promoción indebida de la consulta. El ponente dijo que la promoción gubernamental se acreditó con motivo de los mensajes publicados el 23 de febrero, lo que hace referencia a las obras hidráulicas de la capital, el 16 de marzo sobre la continuación de la obra del tren interurbano y una más sobre los programas sociales en beneficio de los capitalinos. Con relación a ello, la magistrada Villafuerte y el magistrado Lara se pronunciaron en el mismo sentido. Sheinbaum incumplió las medidas cautelares, y también avalaron que con las publicaciones se actualizó el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por Sheinbaum el 23 y 24 de febrero, en la que se le ordenó en tutela preventiva se abstuviera de realizar manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con los logros del actual gobierno. Donde estuvo la diferencia fue en el tema de la vulneración de la ley que prohíbe la promoción de la revocación de mandato. En este caso, el magistrado Espíndola opinó que en su publicación del 23 de febrero, donde Sheinbaum dijo: "Buenas noches, les invito a participar en eso que me prohibieron hablar", no se puede considerar una promoción a la consulta, pues no se hace referencia al ejercicio per se. De la misma manera, de esta sala no puede deducirse necesariamente que la jefa de gobierno haya incurrido en un delito. En contraste, y aduciendo a las sentencias de la Sala Superior, la magistrada Villafuerte y el magistrado Lara se pronunciaron en sentido contrario. Al final, el magistrado Espíndola aceptó modificar el proyecto, el cual se votó por unanimidad, pero el ponente hizo un voto concurrente para mantener su postura en torno a que no hubo una promoción de la consulta por parte de Sheinbaum. Cabe precisar que la decisión aún es apelable, y en su caso sería en la Sala Superior del Tribunal Electoral quien tome la última decisión. Y miren, la verdad yo creo que uno de los grandes de las grandes lecciones que dejó esto de la revocación de mandato es que la Cuarta Transformación definitivamente no sabe respetar la ley, no sabe respetar las reglas, y eso es algo muy preocupante. Es algo muy preocupante porque le está dando un mensaje a los mexicanos que pueden hacer lo que quieran, que va a haber impunidad porque simplemente están trabajando para el pueblo, y eso es algo que no es como tal algo muy preciso, porque no están trabajando para el pueblo. De hecho, están trabajando para que el señor presidente siga en la presidencia y sigan haciendo pues las tranzas que siempre hacen. Pero hay un gran pero en todo esto. El tribunal ya tiene también puesta la mira a otras dos personas, a Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y a Cuauhtémoc Blanco, que hasta hizo un bailongo ahí en Morelos para promocionar la revocación de mandato. Así las cosas en el país, así las cosas en este país muy extraño, donde, por ejemplo, la Fiscalía a la Fiscalía General de la República se le vuelve a prender otro fuego aparte de los que ya tiene, porque la verdad
y cada vez tiene más y más y más fuegos abiertos por todos lados. ¿Por qué? Porque Rosario Robles confirma, o más bien el tribunal confirma, que el fiscal Hertz Manero violó el debido proceso. El tribunal explicó que el fiscal realizó comentarios que pudieron afectar el juicio de la ex titular de la SEDATU. El noveno Tribunal Colegiado de Materia Penal de la Ciudad de México confirmó que el fiscal violó la presunción de inocencia de Rosario Robles al hacer comentarios que pudieron afectar el juicio. Durante el seminario sobre violencia y paz organizado por el Colegio de México, Hertz Manero afirmó que Rosario Robles seguía presa porque se había negado a cooperar con la justicia. En el foro que se llevó a cabo en el 2020, el fiscal fue cuestionado sobre la diferencia entre el trato que se le daba a Robles Berlanga y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En su respuesta aseguró que Berlanga había participado en la estafa maestra, misma que había provocado un daño grave a la nación, a pesar de que ella no había sido encontrada culpable por ningún juez. Al mismo tiempo, el fiscal mencionó que Lozoya sí había cooperado y por lo tanto tenía un trato diferente. Ay, mira que todo mal. Bueno, tomó esto como una justificación para que se le diera un trato diferenciado a ambos imputados. A través de su cuenta de Twitter, Rosario Robles celebró la decisión al asegurar que con esta se confirma la confianza en el Poder Judicial y por unanimidad me dieron la razón de que el fiscal violó mi presunción de inocencia. En este sentido, Mariana Moguel, hija de Robles Berlanga, festejó el fallo tras asegurar que este fue otro revés al fiscal Hertz Manero, que trae la pólvora mojada desde hace varios rato. La decisión del tribunal confirmó la sentencia del juez tercero de materia penal y blindó a Robles en octubre pasado al considerar que los dichos del fiscal habían afectado el proceso. Al otorgar el amparo, el juez consideró que al haber hecho estos comentarios, el fiscal violó los derechos constitucionales de la imputada y en este caso se suma la presunción de inocencia. Al otorgar este amparo, el juez también ordenó a Hertz Manero que se abstenga de realizar juicios pendejos, bueno, eso lo dije yo, de realizar juicios sobre el valor de la culpabilidad y la responsabilidad de Robles Berlanga hasta que se resuelva el caso en su contra. Rosario Robles está acusada de haber participado en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por más de 5,000 millones de pesos, mismos que se desviaban a través de universidades públicas. Y así las cosas con este fiscal que cada vez trae la capa más caída, pero sobre todo está teniendo muchos problemas con todo, y mi perro se está muriendo aquí, y está teniendo problemas con todos los frentes el señor Hertz Manero. Regresamos al final de este programa aquí en la resumida de Permanencias Voluntarias. No se lo pierdan. Y regresamos a esta última noticia, que es la noticia amable, porque siempre tratamos de terminar este programa de la resumida con una noticia amable que nos ayude a todos a reflexionar. Que bueno, todos son malas noticias, pero que siempre existe algo bueno, en lo cual nos tenemos que aferrar todos los seres humanos de este planeta. Y en México, la Secretaría de Salud de Sonora, a través del Centro Estatal de Trasplantes, el CAESTRA, concretó una donación multiorgánica con que se acabó con esto la primera etapa y salvará y mejorará la vida de salud de 5 pacientes en Cajeme y Hermosillo.
y que servirá para más de 200 mexicanos en distintas ciudades del país. Gracias al donador y su familia, los médicos especialistas obtuvieron 2 riñones, un hígado y en el Hospital General de Ciudad Obregón, que posteriormente se trasladaron a Hermosillo al Hospital General del Estado. Además, se extrajeron 2 córneas cuyo trasplante se programará para el estado de Sonora. También los médicos concretaron la donación de un músculo esquelético, mismo que se envió a Jalisco a una empresa que hace un proceso de preparación de hueso y tendones para conservarlos y utilizarlos para que cuando haya necesidad en el Hospital General del Estado, pues existan este tipo de donaciones que se puedan utilizar, además de diferentes tejidos como microchip de hueso, prótesis, tendones que se podrán beneficiar más de 200 personas. El CAESTRA resaltó la generosa voluntad de las personas que dijeron sí a la donación de órganos de su familiar, quien en vida manifestó su deseo de hacerlo si llegara a suceder su muerte. Para finalizar, la dependencia recordó a la población la utilidad del código QR para el registro y obtención de tarjetas de donador. Para mayor información y las personas interesadas pueden llamar al 662-217-2355, repito, 662-217-2355 o en las redes sociales de CAESTRA en Facebook, Twitter e Instagram. Bien lo dicen, tenemos que regalar esperanza y sí, bueno, prácticamente el donar órganos es regalar una vida y regalarle mejores condiciones de vida a otras personas. Y creo que esto terminar esta semana, la semana número 16 del año, estamos muy contentos de haber estado con todos ustedes con esta noticia y los invitamos a participar la próxima semana en todos los programas de permanencias voluntarias. Los invitamos también a estar al pendiente de nuestro blog, de todas las noticias de Cinemaguismo, de Cerca de la Oscuridad Game Corner y, como no, también de nuestra fanpage de Sin Daños a Terceros. Nos vemos el día de mañana en nuestro programa de cine ahí en Cinemaguismo. Mi nombre es Ede López. Hasta la próxima.